buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm on Air. Una vez más, soy Miguel Chico y hoy nos acompañan dos amigos de las asociaciones, los presidentes ejecutivos, en el caso de Iván Espinosa, presidente ejecutivo de Opormex, y en el caso de Miguel Ángel Higuera, director general de Amprogapor, las asociaciones productoras de ganado porcino de México y España respectivamente. Hoy han tenido a juntarse con nosotros para que hablemos de todo lo que nos une y de los retos que afrontamos conjuntos. Oye, amigos, muchas gracias por este tiempo. Al contrario, qué lujo poder estar con ustedes, ¿eh? Un lujo total, un placer, y encima compartir el escenario con mi amigo Iván, ya vamos, no se puede pedir más, así que a lujo estar con vosotros. Muchas gracias de nuevo a los dos. Yo desde Uruguay, tú, Miguel Ángel, desde la Estación del AVE, e Iván desde la Ciudad de México. Se puede hacer un podcast más internacional, pero es difícil. Hacen falta más personas para que esto cuadre más, ¿no? Efectivamente. Pero bien, eso da una idea de la magnitud de nuestros sectores a nivel sobre todo de Iberoamérica. O sea que muy bien, muy bien. Bueno, amigos, la idea de este podcast me surge recordando una conversación que tuve con mi padre en 1996, 95, la primera vez que mi padre fue a México. Al volver me dijo: Miguel, los mexicanos son el país que va a producir la proteína en el futuro. En ese momento México y España estaban muy similares en producción, y hoy, pues bueno, huelga decir que España ha recorrido un camino más largo, tanto en exportaciones como en producción de animales. Entonces, Miguel Ángel, mi pregunta, y voy a empezar contigo, es: ¿tú qué crees que ha hecho España diferente para conseguir estar situada en el puesto en el que está, y que México, bueno, y en el que México pues no ha conseguido el mismo desarrollo? Cuéntame. Yo creo que van por dos lados, que es, por un lado, obviamente, aprovechar las oportunidades que se nos han brindado, y por otro lado, pues no solo aprovecharlas, sino ser lo suficientemente flexible y competitivo para cambiar, para aprovecharlas. Cuando tú te referías a tu padre, un saludo muy importante, como siempre, en aquella época en donde precisamente a lo mejor España y México estaban muy igualados, nosotros estábamos recién salidos de una cosa muy importante que era la erradicación de peste porcina africana, y casi recién entrados en una oportunidad que es mercado común europeo. Es decir, en el año 95, 96, cuando empieza a lo mejor a verse el crecimiento de la producción en España, tenemos un mercado único, con lo cual, dentro de lo que cabe, el mercado ya no solo es España, y éramos deficitarios en ese momento, con lo cual se nos abren dos oportunidades, es decir, producir al libitum, como podríamos decir en nuestro sector. No había miedo por incrementar la producción, porque consumidores teníamos, y no solo eran los españoles, sino los consumidores que teníamos en Europa. Entonces, esta oportunidad de crecimiento yo creo que fue clave, es decir, pasar de tener un mercado en aquel momento estábamos, yo creo que en los 37, 38 millones de españolitos, yo creo que en aquella época tener un mercado de 300, ¿vale? Entonces, para nosotros fue una oportunidad que yo creo que supieron entender las industrias cárnicas, que es a donde voy. Es decir, esta oportunidad a nosotros como productores nos vino bien, por lo que os digo. Teníamos mercado para crecer porque la demanda era total, incluso porque éramos netamente importadores, y porque se nos abrió una oportunidad, que era el mercado europeo, con una perspectiva libre de peste porcina africana, y de repente, claro, nos encontramos con unas cartas que jamás habíamos tenido. Podemos exportar, y nuestro mercado es que se ha multiplicado por 10. Entonces yo creo que cuando hablamos del detonante de por qué el crecimiento tan fuerte de España, yo creo que fue porque fuimos lo suficientemente flexibles para aprovechar la oportunidad que se nos dio. Y aquello que parecía una amenaza, que era el mercado único europeo, importar más carne de cerdo, este sector me convirtió en una de las ventajas más importantes. A partir de ahí, pues obviamente el sector ha ido evolucionando, pero yo creo que ese detonante sí que es bastante importante de señalarlo. Y eso se lo debemos a la que estuvieron antes que nosotros, por supuesto. Claro. Iván, ¿cómo ves tú esto? Fíjate que ahorita te escuchaba, Miguel Ángel, este asunto también sanitario que venía de la mano
apertura de los mercados de exportación. En México los estábamos también haciendo esfuerzos con una campaña de fiebre porcina clásica que también tenía sometido al país en términos de mercado internacional. Se dieron la oportunidad de hacer una regionalización donde el noroeste y el sureste lograron poder colocar sus productos en el mercado internacional, pero todo el centro no tenía la certificación, sino la conseguimos el reconocimiento hasta 2018 de la OMS. Entonces, ahí se llevó muchos años, aunque ya teníamos evidencia de que México era un país libre de muchos años antes, realmente la oportunidad oficial se dio hasta 2018. Y también un fenómeno importante es que a partir de 1994 tuvimos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que tuvo un periodo donde hubo cupos y aranceles designados, pero pues en el paso de los años eso iba minimizando, y también el crecimiento de Estados Unidos mucho vino a parar en el mercado del país. Entonces México se dedicó a atender la plantilla productiva del centro de México al mercado doméstico, las orillas norte y sureste a incursionar a los mercados internacionales, que lo hicieron muy bien. De la mano hicimos trabajo sanitario para la erradicación de fiebre porcina clásica y aullesca. Y bueno, creo que el consumo en nuestro país ha ido creciendo de una manera sólida. Hoy, con 130 millones de mexicanos, con un consumo per cápita de alrededor de 3 kilos, pues tenemos una demanda importante donde México ha estado tratando de hacer la tarea y poder consolidarse como esa promesa que en algún momento vio tu papá, y que hoy estamos siguiendo la lucha de la profesionalización y de la consolidación de México como un importante jugador en las grandes ligas, ¿no? En el mercado mundial. Entonces creo que son dos elementos importantes, tomando en cuenta el comentario de que hacía Miguel Ángel. Yo veo que México en realidad ya es un gran competidor a nivel global. O sea, tiene empresas de reconocida potencia y tiene, además, es el séptimo o octavo exportador del mundo. Quiero decir, no se queda corto. Sin embargo, veo que, mira, para mí hay una cosa que falta en México, y a lo que ha dicho Miguel Ángel, yo añadiría una cosa. Y es que esta peste porcina clásica, este formato que hubo, nos ayudó a una cosa muy importante, que es acostumbrarnos a colaborar. Es decir, las empresas tuvieron que hablar entre ellas, tuvieron que juntarse para erradicar un problema que les estaba afectando de manera muy grande. Y eso hizo que el sector se acostumbrara a tener relación entre sí. Una relación que después desembocó en Interpork, y luego ya hablaremos de esa parte, pero que hacía que toda la gente tuviera o fuera luchando por un objetivo común, que después tuvo que ver con los premios de porcino del IRTA, que ha tenido que ver con la creación de una herramienta como SIP, que viene del ámbito privado, pero que es una herramienta que nos sirve para generar un benchmark de mercado y que ayuda y las empresas entienden que de repente colaborando lo hacen mejor. Y para mí eso, fijaos, que es una clave. O sea, transmitir, fijaos lo difícil que es en un sector que alguien reparta los datos, ¿no? Y le dé esos datos a un tercero para luego compartirlos, ¿no? Y esto es una cosa que ha pasado gracias a SIP. Para mí eso también es importante. Yo señalaría otra cosa también importante a nivel de España, que también yo creo que es característico. Es decir, siempre en esta vida nunca intentamos ser comparativos, sino descriptivos. Y junto con esa parte que tú has dicho de estructuración a nivel de esa confianza, por así decirlo, en que las empresas se tuvieran que hablar, porque al fin y al cabo nuestro modelo a nivel de España es diferente al nivel del resto de Europa. O sea, nosotros somos un país de empresas, somos una producción porcina empresarial. Pero para mí yo también destacaría que las empresas se pusieran de acuerdo en ponerse unas reglas de juego que se llama la ordenación. Dónde, cómo y de qué forma construimos las granjas, qué es lo que necesitamos para hacerlas, pensando desde el punto de vista de sanidad y pensando desde el punto de vista de no pisarnos, ¿sabes? Porque al fin y al cabo hay que gestionarlo igual por ahí. Y no podemos poner 4 granjas juntas pegadas unas de otras, sino que hay que separarlas. Y que eso que también, como bien dice Miguel, se pusieran de acuerdo entre ellas las empresas para decir, estas son las reglas de juego y a partir de ahora jugamos en Champions y estas son las reglas de Champions. A mí también me parece un salto bastante interesante que decidieron hacer ayer ya también por finales de los 90.
y cuyos frutos estamos teniendo ahora. No cabe ninguna duda de que cuando nosotros hablamos del sector porcino actual hay que mirarlo con lo que se sembró hace 25 años. Iván, ¿qué retos estáis abordando vosotros ahora en México porque yo sé que sé la perspectiva que tenéis de Pormex y sé la ambición que tiene el proyecto de Pormex y el proyecto mexicano en general? ¿Qué retos estáis abordando ahora? Fíjate que ahorita escuchando también el comentario de Miguel Ángel, México está atravesando una evolución muy fuerte por productivo. Hoy estamos viviendo una consolidación muy grande en términos empresariales y estamos encontrando la convivencia entre estas grandes empresas que han entendido y han encontrado la ruta para tener este crecimiento y esta posición donde compiten de tú a tú con cualquier empresa global, pero también tenemos el desarrollo, la lucha por la subsistencia de productores pequeños y medianos, tratando de encontrar un lugar, ¿no?, en este nuevo modelo que se está gestionando. Creo que un tema importante es este que comentabas, donde la confianza que ha desarrollado España para generar estos espacios, de hacer estos benchmarking, donde pueden ser la comparativa en términos constructivos, de que cada quien pueda identificar las áreas de oportunidad que tiene, es algo que a México le ha costado mucho. Hemos vivido una individualidad desde la parte productiva y de la misma manera en la cadena de valor, que por un lado hemos tenido el que caminar en estas empresas muy grandes en nuestro país, tenido hacia la verticalización, pero por otro lado tenemos una cadena un poco aislada, cada eslabón vive de una manera independiente, y esta articulación donde nos sentemos en la mesa y tratemos de vernos como una visión de país más que de eslabón, me parece que es algo importante. Se ha ido logrando en ciertos sectores, pero todavía tenemos una tarea pendiente que ir consolidando en otras regiones. Yo creo que ese es parte del reto que tenéis que asumir como Pormex, ¿verdad? O sea, quiero decir, está en vuestra mano. No te quiero tampoco poner una mochila demasiado grande, Iván, aquí ya Heriberto y al resto de tu equipo. Pero poco es verdad, ¿no? O sea, un poco es la idea para la que nace Pormex, para la que os juntáis las asociaciones que ya existían, ¿no? Entiendo que por ahí tiene que ir. Pero estamos buscando ser este coordinador o enlace entre todas estas eslabones, instituciones y toda una estructura que existía o que existe para atender a la porcicultura, pero que vivían mundos aislados y que necesitamos encontrarnos todos alineados y colaborando para tener realmente una perspectiva de país. Me parece que ese es uno de los grandes retos que ha tenido Pormex. Lo ha echado al lomo y sé que lo estamos terminando de una manera eficiente. Miguel Ángel, mira, me voy a meter en un jardín que eso me gusta, la diferencia también, así que la diferencia entre granjas pequeñas y granjas de traspatio. Mira, y las implicaciones sanitarias que tienes. Vamos a ver, en España hubo un gran trabajo en acabar con esas que venía de la mano de esa erradicación de la peste porcina clásica, evidentemente, ¿no? Pero hicimos perdón. Perdóname, Miguel Ángel, que a veces ya sabes que mis faltas de conocimiento. Estoy aquí entre veterinarios y claro, pues, siempre me corregís. Los veterinarios entonces... que tienes a tu alrededor te sirven para apoyarte en todo lo que necesites. y mucho en temas de One Health. Entonces, el tema del traspatio, ¿vale? Llegamos. Tenemos una serie de productores, porque son productores, además que apoyan un formato en España que hace que existe esa figura del cebador que va comprando lechoncitos y los lleva a un sitio con unas cargas hídricas o con unas cargas con una salud animal horripilante,
de la mano de esa erradicación de peste, conseguimos a la vez acabar con ese formato de producción, ¿no? ¿Esto cómo es? ¿Se prohíbe desde el Estado o simplemente deja de tener sentido por la reglamentación? ¿Cómo se consigue que eso ocurra? Sí. Lo más importante, lo primero que se hizo fue regularlo. Es decir, regularlo es porque cuando ya se obligó en España a que cualquier sitio habilitado para poder tener un cerdo, ya sea una granja profesional, un siglo de traspatio, lo tienes que tener identificado, registrado, ya por lo menos lo primero que haces es darle visibilidad, es decirle, ponerle en un papel. Toda aquella persona que quiere tener un cerdo en casa para luego hacer la matanza, por lo pronto estaba en un papel. Segundo, eh, hicieron una labor muy importante los veterinarios de campo, porque cuando incluso los brotes que tuvimos de peste porcina clásica o incluso cuando estábamos en campaña de Ullesky, a esas granjas particularmente iba el veterinario específicamente a vacunar ese animal o esos dos animales. Es decir, concienciación de que esos animales de traspato son un riesgo sanitario. Entonces tenemos, por un lado, saber dónde están, saber que el titular o el propietario de esos animales son un riesgo sanitario, saber que para matar a esos animales a nivel de granja estás obligado a llamar a un veterinario oficial para que te haga la prueba de triquina, porque tu familia está en juego, con lo cual otro punto más importante que va, por así decirlo, penalizando. O sea, si os vais viendo, lo que le van es cayendo más luces a esa parte de la promoción. Limitar la cantidad de animales que puedas hacer. Nosotros hasta el año 2020 una granja de traspatio podía tener hasta un máximo de 5 animales de cebo. Jamás una explotación de traspatio podía tener una reproductora. Ahora lo hemos bajado a 3 como máximo. Y luego, obviamente, lo más importante que es para lo que están creados, lo que estaban creados era para garantizar un sustento a una familia durante un periodo de tiempo que normalmente es anual. Es decir, voy a tener un cerdo para garantizarme que yo tengo comida. Gracias a Dios, ahora mismo es mucho más barato ir al supermercado cada semana a comprar las cosas del cerdo frescos que tú necesitas que no tener almacenado durante todo un año en aceite o en manteca los productos del cerdo que mataste precisamente pues hace 2 días en España que fue San Martín, que es cuando se considera que empiezan a matanzas domiciliarias tradicionalmente. Es decir, si te fijas esas 4 cosas y casi lo más importante, y es que la producción normal te garantizaba una carne a un precio mucho más barato de lo que tú te podrías hacer y garantizado durante 365 días al año, hace que las matanzas domiciliarias ahora mismo en España de esas explotaciones de traspatio, yo lo quiero denominar que se ha convertido en un poquito más de folclore. No es necesario erradicarlos ni perderlos, porque es parte obviamente de la cultura popular, la matanza domiciliaria, pero no tiene ninguna significación desde el punto de vista de alimentación del personal. Es decir, los últimos datos que tenemos es que en España el 0,005% de la carne es de matanza domiciliaria. 2 ceros, ¿eh? Es decir, el 99,995% de la carne producida en España es profesional. Pero no cabe duda que seguimos teniendo más de 35.000 localizaciones identificadas y controladas donde es susceptible de tener un cerdo de traspatio para una matanza domiciliaria para el consumo nacional. Por parte de las autoridades, ¿qué les pedimos? Que estemos seguros que esa carne que se produce en una explotación de traspatio con una matanza domiciliaria no regulada no entre jamás en un mercado, no puede ir a un mercadillo a venderse, no puede hacer nada, ser solo exclusivamente para la familia, porque vamos a ser claros, es un riesgo sanitario. Competitivamente hablando no tenemos ningún problema, porque competitivamente hablando la carne profesional siempre les va a superar, pero son un riesgo sanitario importantísimo y por lo tanto es imprescindible controlarlo. Iván. Ahí hay contraste muy importante en mi equipo. La ley de organizaciones ganaderas te reconoce como porcicultor cuando tienes 5 vientres bovinos o su equivalente en otra especie. Para el caso de la cerda, 3 cerdas equivalen a una vaca. Entonces, para ser porcicultor, tú necesitas tener 15 vientres registrados. Y si tú tienes menos, realmente pasas desapercibido, porque no tienes que registrar en ningún lado. Por un lado, tenemos identificados en el país, ese es un reto grande, 950,000 explotaciones de traspatio, predios de traspatio, contra 3,800 unidades de producción tecnificadas. Entonces el contraste es muy grande. Y aparte que estás siempre de cacería de traspatios, porque los comités estatales de fomento, que son pecuaria, se dan a la tarea de estar identificando las posiciones, porque luego son producciones itinerantes. Hoy están en un lado, mañana están en otro,
tratan de que no los encuentres, y realmente es una red importante desde el punto de vista cultural. Está arraigado tradicionalmente este tipo de crianzas, que si bien no hacen una significancia en el volumen importante de producción en nuestro país, sí para el tema epidemiológico, sí para el tema de controles. En México, otro tema que viene colateral a esto es que el sistema de sacrificio lo tenemos identificado en tres diferentes vertientes. Por un lado, tenemos los rastros tipo inspección federal, que son los equivalentes a pues, todos los estándares internacionales, es donde se puede exportar. Tenemos los rastros municipales y tenemos los rastros privados. Y de manera paralela, lo que tú mencionas, pues estas explotaciones de traspatio, pues, muchas de las veces sacrifican en la cochera, sacrifican con el carnicero, que realmente lo tratan de hacer sin que ninguna autoridad. Entonces, una parte importante también hacia la profesionalización, pues es tratar de tener unas reglas más claras para realmente poder fortalecer la cultura comercial sin denostar por todas las tradiciones que tenemos, pero de un área respecto a otra. Una cosa que he añadido que yo creo que también es importante, incluso en España las explotaciones de traspatios tienen unos requisitos mínimos para poder operar, es decir, la autorización para tener un cerdo de traspatio para una matanza domiciliaria no es cualquier cosa, es decir, necesitas tener unos requisitos mínimos casi desde el punto de vista de bienestar animal de los animales para que te lo permitan, con lo cual, ya te digo, desde el punto de vista de España, no fue prohibir las explotaciones de traspatio, sino cargarlas de más requisitos. Y cuantos más requisitos vas teniendo, obviamente menos atractivo es hacer esa producción y sobre todo si va desplegándose todo lo que es la producción tecnificada, te encuentras que en el supermercado de la vuelta de la esquina vas a tener productos mejores, a mayor disponibilidad y a mejor precio de lo que tú puedas hacer en tu casa. Es un tema, porque la realidad es que hay, si las instituciones públicas no hacen de esto una labor propia, no hay solución posible. O sea, esto no se puede trabajar desde por MEX, no se puede trabajar desde ningún sitio más que desde las instituciones públicas. Entonces, ahí lo has dado, Miguel, ¿eh? O sea, te quiero decir cuál es el ejemplo que hemos tenido de evolución en España, pero tú lo conoces perfectamente. En Europa, sobre todo en Europa del Este, está muy, muy, muy arraigado la producción de traspatio. Y encima son países con peste porcina africana, en donde cuando hablamos con ellos y hablamos con sus gobiernos para ver si efectivamente se puede avanzar en hacer una contención o control de aquellos, no, bajo ningún concepto, porque son una fuente muy importante de votos. Y si les atacas a su sustento, que es su cerdo, 2 cerdos o 4 o 15 cerdos anuales, que son los que producen, sacrifican y mandan para los primos, tíos y sobrinos, que se estás perdiendo como votantes, ¿eh? Es decir, el peso importante que tiene en algunos países y en algunas culturas la subsistencia de esa matanza para tener esa comida familiar, se lleva votos por delante, ¿eh? En el caso de Europa, o sea, imaginaros que no es una cosa baladí. En México no es un tema diferente. Estamos hoy una transición de gobierno importante donde gran parte de la política pública está dirigido hacia el pequeño y microproductor, porque pues genera esta aceptación a los regímenes de gobierno y donde se está poniendo una atención muy particular desde las autoridades hacia este sector. pues otro reto que tenemos ahí, Iván, vamos por pocos, de momento. A ver, entonces, bien, otra cosa. Sí que me gustaría que hiciéramos un pequeño screening de cómo están los dos países en la actualidad, ¿no? España, en España van al centro de beneficio, como dicen nuestros amigos colombianos, alrededor de 50 millones de cerdos al año, ¿no? Miguel Ángel, Correcto. con 53. 2 millones, con 2 millones de cerdas, más o menos, de Lo vientres. que vamos, si nosotros nos vamos a nivel de blanco, a nivel de vientres en blanco o en cerda convencional, lo que tenemos es alrededor de 2.100.000 cerdas productivas, y con esas, a nivel de cerdo blanco para sacrificio de cerdo convencional, estamos haciendo ahora mismo unos 47,5 millones. Hemos perdido
que eso es bastante importante a nivel de competitividad. En los últimos 3 4 años hemos perdido alrededor de lechón y medio por cerda año enviado a matadero. Es decir, la tendencia positiva que, como todos los países, íbamos constantemente aumentando y mejorando la productividad, llegamos 3 meses, 3 años en los cuales esto se nos está cayendo. Es decir, uno de los factores que tenemos es una pérdida de competitividad vinculado a la pérdida de productividad que estamos teniendo. Ahora vamos a hablar de eso. Iván, ¿cómo está el mercado mexicano? ¿Cuántos animales más o menos se llevan a centro de beneficio y con cuántas relaciones? De manera oficial, alrededor de 1 millón de Senacica. Y que los registros que tenemos es de 20 millones de cerdos sacados al año. Entonces, es más o menos la producción en una tendencia positiva de manera permanente, con un sector que crece más o menos al 4% anual. Ahora, este año será la excepción, 2023 creció más o menos al 2%. De acuerdo a las cifras oficiales, nuevamente, la tendencia al corte de septiembre es que llevamos un 2% arriba de la producción con el mismo periodo del año pasado. Las cifras extraoficiales, hablamos de una reducción por los problemas sanitarios que tuvimos este año, que llevaron al cerdo a tener un precio récord, el cerdo vivo. Entonces, ahí es el tema también de la comunicación o la fuente de información oficial y extraoficial, cómo necesitan buscar una línea pues para poder tener una mejor estructura, ¿no? Y ser más puntual. Claro. Claro, aquí vamos con... Al final hay un reto sanitario que tenemos, que es mundial. O sea, al final hay un reto sanitario que es mundial, que tiene que ver, porque vosotros, Iván, todavía no estáis con todas las peticiones que nos hacen a nosotros desde la Unión Europea, pero básicamente las reducciones a nosotros, entiendo que hemos tenido una mezcla, Miguel, dime si me equivoco, pero básicamente entre un virus gordo que se llamaba Rosalía, que vino y nos hizo mucho daño, y luego la reducción en la utilización de antibióticos y del óxido de zinc. Fueron 3 cosas que han venido todas juntas y nos han pegado un palo de 1,5 lechones, que en 2 millones de cerdas, en 2,5 millones de cerdas, pues son casi 3 millones, 3 millones y pico de animales menos que vendemos este año producidos por nosotros, ¿no? Es un tema. Y allí, pues, y vamos, nosotros aquí en México estamos en menos de 20 animales por cerda, entonces hay un camino muy grande para poder producir mejor. Vamos a una parte de mercado que me parece interesante. La exportación y consumo interno, ¿vale? Dos palancas que a veces parece que van separadas, ¿no? Nosotros en España consumimos aproximadamente 50 kilos de carne de cerdo, 50 y tantos, Miguel Ángel. Consumo aparente, es decir, consumo aparente quiere decir la carne canal de cerdo caliente entre la gente vendida que hay, ¿vale? O sea, entre la gente que hay, que no se tiene en cuenta, obviamente, que hay muchas partes del cerdo que no te comes, otra que lo secas, otro que lo comes seco, quiere decir que quitas un 35% del peso, y que cuenta solo exclusivamente la población que tenemos empadronada en España y no aquellos bienvenidos turistas que tienen el gusto y el placer de compartir nuestra cultura. Pero digamos que a nivel de tenedor estamos alrededor de unos 32 kilos de tanto carne que productos elaborados. Es lo que tendríamos ahora mismo incluso. Vale. En México estamos alrededor de 20 kilos, de tantos, has dicho, ¿no, Iván? 23, pero me parece que tiene una condición particular. Si bien la exportación, tú mencionabas en un inicio, ha ido encontrando un lugar para carne mexicana alrededor del mundo, hemos visto cómo se ha ido reduciendo en los últimos años la exportación de México, pero lo que se ha capitalizado gran parte del consumo interno fue en la importación, que ahí sí hemos sido unos campeones. México es el tercer mercado más importante a nivel global en importación. Tuvimos en 2023 casi 1,5 millones de toneladas importadas, el 85% de este producto de Estados Unidos,
12% Canadá, 2% Brasil y lo demás, pues hay un poquito de participación entre España, Chile y otros países que colaboran. ¿Por qué no nos dejáis exportar un poquito más? Pero nosotros estaríamos encantados de compartir con nosotros el cerdo español, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Para que lo compréis a los gringos, comprárnoslo a los españoles. Lo que pasa, Miguel, que lo que ellos compran a los gringos es lo que nosotros más consumimos en España, ¿no? Porque Jamón. la realidad es esa, ¿verdad, Iván? Sí. Así es, la estructura de mercado que tenemos acá en la importación se basa en pierna y paleta, que es la demanda fuerte del consumo mexicano y que es un subproducto que tienen los americanos y que han encontrado en la industria cárnica mexicana o un gran aliado, y donde estamos buscando impulsar el fortalecimiento de la proveeduría nacional desde la parte de la producción de las empresas de México. Ahí estamos caminando fuerte y encontrando el equilibrio en la exportación para tratar de balancear el valor del canal, colocando ahí los productos de alto valor en donde mejor se puedan acomodar para dejar productos que se puedan poner en un precio, en un mercado que es más de costos en nuestro país y poder ser más competitivos con la importación. Yo la verdad que vinculado a la parte española te copio lo mismo que has dicho. O sea, nosotros en menor o mayor escala, como quieras decirlo, pero esa es la definición de nuestra exportación. Nosotros cogemos al cerdo, lo troceamos y cada una de las partes y cada uno de los cortes va destinado al mercado que mejor valor te lo puedan poner. Y punto. Y ya está. Y por eso, pues algunas veces puedes exportar más a un sitio o menos a otro en función del mejor precio o el óptimo precio que puedas tener. Cuando estás en caída de precios, pues exportas al que mejor te lo paga, está clarísimo, o al que mejor seguridad de venta te lo pueda dar. O de cobro, por así decirlo. Bueno, es que la idea de esto, ¿verdad? La idea de esto es que hay que... Nosotros también en España creo que tenemos una fuerza de venta importante porque, y aquí viene la última pregunta, señores, que ya os tengo mucho rato aquí, la unión de la industria, ¿vale? La unión con la industria. En forma de verticalización o en forma de foros de debate. En España tenemos muchos, La Lonja, de Lleida, principal motor de ese diálogo en su momento y desde hace muchos años. Pero por supuesto Interpor, ¿no? La creación de una interprofesional que ha servido, de la que muchos dudábamos cuando empezó, o se dudaba cuando empezó, y que después ha demostrado ser una herramienta estupenda para nosotros. Iván, ¿cómo es el mecanismo de creación de precio en México? ¿Es tan estable? ¿Se consigue tener un precio? Yo sé la respuesta, pero para que se lo cuenten a nuestros amigos, ¿vale? ¿Se consigue tener un precio? ¿Se consigue tener un precio estable durante cada semana y que todo el sector lo respete? Aquí en México, el tema del precio se negocia de manera permanente todo el tiempo. No hay un precio establecido periodos largos, va en función de la oferta y la demanda. Y una parte importante es que se negocia el precio del cerdo vivo, que todavía es un tema bastante relevante en el país. Si bien las empresas verticalizadas pueden tener una visión más amplia de cadena, la mayoría de los productores, hablando en términos gremiales, siguen produciendo para vender el cerdo en pie. Entonces, el precio se moviliza todos los días, se cotiza todos los días, y cada uno, en base a un precio de referencia, hace la mejor negociación que puede. Entonces, es una discusión permanente entre comprador y vendedor para lograr encontrar un punto de acuerdo en el que los dos estén cómodos, ¿no? Y eso es algo que sucede. Hoy, la participación en estas mesas, como tú la mencionas, estamos trabajando en ello para poder tener entendimientos de mayor plazo o de una condición diferente que nos permita no estarnos subiendo al ring todos los días, sino tener un poco más de certeza a la hora de la comercialización. Sobre todo porque eso desgasta mucho. O sea, los esfuerzos que cada vez que vas a tener una partida de cerdos y los tienes que sacar al mercado
que tengas que ir a una pelea de precios, es que me gasta un montón, y encima te deja luego el sabor de boca raro de decir, ¿los habré vendido mejor que mi vecino o peor que mi vecino? No, no Claro. tanto en el caso de España, lo digo, ¿verdad, Miguel? Si tú vas a un precio de venta y sales fuera, casi es más importante haberlos vendido un poquito más caros que el vecino, que a dónde los tienes que enviar, que a lo mejor los tienes que enviar a 400 kilómetros y el otro a 20, pero los has vendido un poco más caro. Eso desgasta muchísimo. Eso yo creo que sí, que yo siempre lo digo, como uno de los pilares de nuestro sector es la democratización de Mercollera, es decir, tener un precio de referencia que no es obligatorio, obviamente, es simplemente de referencia, pero que te hace que se pueda aplicar tanto a uno pequeño como a uno mediano, como una gran integradora, que todo el mundo sepa que juega con las mismas cartas cada semana cuando va a vender los cerdos. Te hace que el sector sea mucho más democratizado. Y así te haga que si alguien tiene beneficios a la hora de exportación o alguien tiene mejores beneficios a la hora de costes de producción, se trasladan a todo el sector, tanto el ganadero como el industrial. Y forma parte de esa idea. No, es que quería ahorita rematar este comentario porque sí, es cierto que distrae mucho y sobre todo que pierdes el enfoque, porque hay más preocupación por el precio de venta que por el costo de producción, que parecerían dos temas que van, que están entendidos, pero realmente el productor, en vez de estar buscando cómo eficientiza sus modelos productivos, pues está tratando de cubrir errores en la producción con el precio de la. Hay una presión fuerte para las organizaciones en tratar de y que le den un mayor beneficio, cuando realmente pues, las organizaciones lo único que reflejan pues es el movimiento del mercado de oferta y demanda. Realmente no hay ningún poder de una persona o de una institución que pueda modular el precio. Pero de todas formas eso Bueno, da un poco de envidia, porque yo la letra, o sea, lo entre líneas que leo de eso es que como el margen que tenéis es bueno y si te esfuerzas un poquito vendes mejor, no importa tanto si se te disparan los costes de producción porque el margen lo tienes ahí, Ojo que mola. No. Yo estoy de acuerdo. O sea, es verdad que si lo ves desde... Tienen más margen que en España, Miguel Ángel, mucho más margen. Ya lo sé. Pero es cierto que hay que entender que el mercado del sector porcino es un sector de costo, porque vendemos una commodity y hoy, en algunos, si vendes jamones con solito, evidentemente no, pero o algún otro tipo de marca que haya llegado, pues seguramente el Pozo vende menos commodity que yo, ¿no? En mi casa. Dicho esto, somos claramente, o sea, somos por definición un sector de costo, por definición. Entonces, que no haya esa lucha costes, que no haya esa lucha por mejorar la eficiencia en un mercado global en el que te enfrentas a players globales como los brasileros que producen a 90 y tantos céntimos, ¿no? Si tú contra esa gente no vas a poder luchar, pero sí vas a poder ser la mejor versión de ti mismo y el mundo es muy grande, ¿no? Entonces, para mí, eso que ha dicho Iván es fundamental para el desarrollo del sector mexicano y necesita entender que la eficiencia es el primer paso hacia el éxito. O sea, necesita entenderlo de manera imperiosa, ¿no? Como el caballo de Jesús Gil, ¿te acuerdas? Mira, que se llamaba Imperioso. Sí, era bueno. Bueno. No, pero Miguel, pero no son los de México, al fin y al cabo todos. O sea, ahora mismo ahora mismo en España y teniendo en cuenta los problemas que estamos teniendo a nivel de productividad, pues en otras circunstancias de mercado donde el coste no lo pagara, estaríamos teniendo serias dificultades en muchos barrios. Es decir, además de una forma muy importante. Con lo cual es cierto que lo que tú has dicho no hay que menospreciarlo, porque yo siempre digo lo mismo, por lo menos el sector europeo y el español, somos un sector de beneficio escaso. Es decir, los márgenes suelen estar ahí, pero suelen ser escasos. Y normalmente suele haber una máxima en el sector que lo que el cerdo te da, el cerdo te quita. Es decir, no te vengas arriba porque ahora mismo, puntualmente en España, estamos en un nivel económico de beneficios buenos, porque llegarán las vacas flacas. Y es que llegarán. O sea, es que llegará el momento en el que lo que te está dando te lo quita. No obstante, querido Miguel Ángel, producir proteína animal y sobre todo producir proteína animal de cerdo es un gran negocio. Y es un negocio que debemos de mantener
y debemos de ser conscientes de lo importante que es para cuidar animales y para alimentar al mundo, ¿no? Y, oye, nos tenemos que despedir, que sé que tienes que coger un ave. Yo tengo que ir aquí a un evento y Iván tiene que ir a trabajar, que le hemos quitado bien temprano de sus labores diarias. Os quiero agradecer muchísimo a los dos que os hayáis juntado aquí, porque espero que esto lo repitamos con constancia, porque la realidad es que creo que son muchas las cosas que nos unen, son muchas las cosas que podemos aprender los unos de los otros, y con esta idea de colaboración que yo siempre tengo en la cabeza y que creo que es lo que va a hacer que nuestro sector en los dos países sea grande, pues creo que es conveniente que mantengamos los hilos de colaboración. Iván, muchas gracias, tío, por este rato. Gracias a ustedes. De verdad es que siempre estas conversaciones nutren muchísimo y ayudan a ir explicando áreas de oportunidad donde tenemos que ir fortaleciendo, apretando las tuercas del Depormex, buscando seguir en el modelo de mejora continua. Y ya sabes que yo sé que nosotros en México es donde tenemos la gran oportunidad, así que nos seguiremos viendo. Miguel Ángel, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo y nos vemos enseguida. Como siempre, un placer y nos vemos pronto. Y te copio, yo creo que estas conversaciones España-México, que al fin y al cabo es México con toda la información de lo que pasa en el mercado americano, España con lo que pasa en Europa, creo que pueden ser bastante constructivas para ir compartiendo diferentes aspectos. Yo te propongo que nos vayamos haciendo alguna cosa más y ir seccionando. Vamos a hablar hoy de antibióticos, vamos a hablar hoy de bienestar animal. Creo que podría ser bastante interesante. Pues recojo tu guante y si Iván no se aburre de nosotros, de los gachupines, haremos, Iván, haremos todas las que podamos. Bueno, un abrazo a los dos, muchas gracias y hasta la semana que viene, amigos. De acuerdo, Un saludos. placer, que vaya bien a todos.